¿cómo están? Me da mucho gusto que estén en una emisión más de quiénes somos la oposición. Bueno, pues el día de hoy saludo a Jaime Guerrero, como siempre. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque va a platicar con nosotros sobre un tema que de veras es candente, candente. ¿Qué está pasando en la relación México-Estados Unidos? A la luz, además del proceso electoral de medio tiempo que se va a llevar a cabo el próximo 8 de noviembre allá en los Estados Unidos. Y nos da mucho gusto, decía yo, por tal motivo, recibir en este programa a Pedro Aguirre, amigo de muchísimo tiempo de Jaime y mío, analista político, autor de cualquier cantidad de libros y además un gran conocedor de la relación México-Estados Unidos. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Tere, pues con el gusto de estar contigo, con Jaime, que grandes amigos de muchos años en efecto, y listo para platicar con Éramos jóvenes y bellos y ya, bueno, no, lo bellos seguimos, eso pero sí, hasta la muerte. ya no tan jóvenes, ¿verdad? El tiempo cobra Bueno, sus facturas. sobre todo yo. Bueno, Jaime, pues haga usted los honores, adelante. Bueno, Pedro, reiterarte nuestro agradecimiento y preguntarte cómo ves la relación Estados Unidos-México con vistas a las elecciones del 8 de noviembre allá en Estados Unidos. Bueno, la relación con Estados Unidos lleva un tiempo en crisis, en momentos álgidos, en tiempos de poca comprensión. La relación con Donald Trump, el expresidente, pues tuvo sus altibajos. Pretendidamente había una buena relación personal entre López Obrador y el presidente de Estados Unidos, lo cual puede ser que tenga algo de verdad, pero recuerda que siempre estuvo esa presión del famoso muro y de la política chauvinista del presidente Trump, de los insultos a los inmigrantes, lo cual obviamente no ayudaba a que hubiera finalmente una buena relación, un buen ambiente entre ambos países. El tema migratorio los últimos años ha empeorado, ha vuelto a haber una presión de inmigrantes en fronteras de Estados Unidos cada vez más grande. México le sigue haciendo la chamba a Estados Unidos deteniendo a miles de inmigrantes, pero el tema está haciendo crisis. Y está haciendo crisis justamente cuando se van a celebrar estas elecciones de término medio en los Estados Unidos. Cuando llega Biden, pues esta relación ya yo creo que empeora porque la empatía que se llegó a ver entre Trump y López Obrador se perdió, no existe tal empatía en el caso de Joe Biden, y hay crisis evidentes, ha habido algunas confrontaciones, ha habido algunos intercambios difíciles sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el famoso TECMEC, y sobre temas de drogas y sobre temas de inmigración. Todavía la sangre no ha llegado al río, no se ha presentado una crisis como, acuérdense, como cuando Trump amenazaba con imponer aranceles a los productos mexicanos, y eso pues provocó un momento de tensión difícil. No hemos tenido una situación así con Biden, pero es evidente que la relación personal entre los mandatarios es más fría y de que la relación está en un momento bajo, todavía sin tener grandes momentos de crisis o de rompimiento, pero con esas amenazas y con la sombra de una situación de esa envergadura siempre amenazándonos. Y ahora a la puerta de las elecciones de término medio, donde México pues no suele ser, evidentemente, ni siquiera los temas internacionales son demasiado relevantes para el electorado, ni menos cuando se trata de elecciones de término medio, pero sí el tema de inmigración está presente, por supuesto que sí, por la crisis que acabo yo de citar, y bueno, vamos a ver qué repercusiones hay en la relación bilateral del resultado de estos comicios, de acuerdo a la nueva mayoría que se tenga en el Congreso. Oye, Pedro, fíjate que a mí me parece que las cosas pueden cambiar a partir del 9 de noviembre. O sea, ahí te va. O sea, yo creo que Biden es mi lectura, pero tú eres el que sabes del tema, que Biden está pues como llevándosela muy suave, muy tranquilita con México, pues esperando que pasen estas elecciones, ver cómo queda la situación del Partido Demócrata en los representantes, en el Senado, en fin. Y después de esto, pues ahora sí que abróchense los cinturones porque podría haber mal tiempo.
¿Cómo lo estás viendo tú? Yo estoy de acuerdo contigo porque, como comentaba, hay indicios muy serios y reiterados de que la relación va mal en los temas de libre comercio, en los temas de energía, en migrantes, en drogas. No hemos tenido esta situación de rompimiento todavía, pero se siente en el ambiente que este asunto de tener un rompimiento o una crisis mayor está en el aire, la sombra está acechando en la relación de México y Estados Unidos. Evidentemente que tanto este tema como otros más están en stand-by hasta la celebración de estos comicios y Biden esperará a ver qué resultados tiene. También la relación depende mucho del tema del Congreso, cosa que se entiende poco en México hasta la fecha. No entendemos que el Congreso tiene su peso y que también negociar con el Congreso tiene su relevancia. Tenemos una visión, López Obrador la tiene muy presidencialista, decir, bueno, es que si me llevo bien con el presidente, ya el Congreso no importa, cosa que es un error que se ha venido cometiendo en México desde hace muchos años, inclusive antes de López Obrador. Y la conformación de una nueva relación en el Congreso, independientemente de la actitud de Biden, va a tener también su enorme peso en la relación. Pero estoy de acuerdo, yo creo que después del 9 de noviembre, de las elecciones del 8 de noviembre, vamos a ver una actitud más de confrontación, más dura por parte de Joe Biden. Yo creo que tiene cuentas pendientes con López Obrador y con el gobierno mexicano y se las va a querer cobrar en alguna medida. Y también pienso que la nueva mayoría que pinta ser republicana, pues ya son varios los congresistas, tanto republicanos como demócratas, pero más significativamente republicanos, que han estado haciendo intervenciones en contra del gobierno mexicano, de denuncia de actitudes, por ejemplo, la de Ted Cruz, que hace poco en el Senado denunció al gobierno mexicano de ser demasiado tolerante con los grupos con los cárteles de la droga. Yo creo que eso se puede acentuar con una nueva mayoría republicana en el Congreso. Además de que el gobierno de Biden, yo sí estoy de acuerdo en que va a empezar a cobrar cuentas, ¿eh? Bueno, Tengo... a ver, yo creo que nunca, a ver, México nunca ha tenido realmente una buena relación con Estados Unidos, no una relación de socios, hay que partir de ese planteamiento. Siempre nos han Sí, visto como algo inferior. O sí. sea, eso hay que partir. Nunca podemos decir, oigan, las relaciones eran magníficas como con Reino Unido. No, nunca ha sido así la relación con México, a pesar de la cercanía, de la cuestión económica, no. A la clase política mexicana, es decir, tú tienes razón, más allá del presidente, a la clase política norteamericana no le gusta la clase política mexicana. Nunca le gusta. Eso hay que partir de esa base. Uno. Dos, me parece que la tradición política norteamericana está acostumbrada a los desafíos verbales de la clase política mexicana. Recuerda Echeverría con su confrontación del tercer mundo contra los países desarrollados, luego la ayuda de López Portillo a los países que no tenían petróleo, a Cuba, por ejemplo. Incluso un gobierno tan conservador como el de Miguel de la Madrid, pues tampoco les gustaba. No le gusta. Salinas y su coqueteo con Cuba. Tal vez les gustaba más Cedillo, porque bueno, fue el primer presidente que votó contra una serie de cosas, por ejemplo, contra eh, Cuba, etcétera. Pero no le gusta la clase política mexicana a la clase política norteamericana. Entonces, uno. Ahora, ¿qué le importa a Estados Unidos? Eso es importante ver. Estados Unidos tiene, digamos, en su balanza cosas que necesita de México y cosas que no le gustan de México. ¿Qué cosas necesita de México? Necesita que la migración se frene lo más posible. ¿Por qué? Porque la migración sí le pega electoralmente a los presidentes norteamericanos, sean republicanos o demócratas. Un desborde de la migración procedente de donde quieras, Guatemala, Venezuela, Cuba, Haití, lo que quieras, eso les pega a los presidentes norteamericanos. ¿Por qué? Porque dicen, híjole, no puedes contenerlo, presidente, mejor voto por el otro partido. Entonces, es importante decir, a Estados Unidos le importa en este momento que México tenga un compromiso con la migración, como lo tiene. De hecho, lo de Venezuela, pues eso es. Dos,
A Estados Unidos le conviene que México no se acerque ni política ni económicamente a China y Rusia, ¿sí? Por la cuestión, pues, geográfica, o sea, así, por geopolítica. Ahora, esa parte, yo te preguntaré, ¿cuánto pesa? Porque pesa, pero vamos a ver cuánto. Y por otro lado, las cuestiones, por ejemplo, de energía. Sí le incomodan a Estados Unidos las cuestiones de energía, que son las que más le han ocasionado roces, ¿sí? Esa es una parte, pero pesa tanto la cuestión de energía como para obviar la otra, me parece que no. Y por otro lado, ¿qué les importa a Estados Unidos? Les importa, te voy a decir algo, a lo mejor me equivoco, pero a los Estados Unidos no les importa el tráfico de drogas a menos que sea excesivo, como está haciendo, por ejemplo, el de fentanilo. Sí, digo, que el 70% del fentanilo que se consume en Estados Unidos pasa por las 3 garitas de Baja California, pues es tremendo. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos la crisis y la crisis y la crisis, de veras las cosas que no le gustan a Estados Unidos pesan más que las cosas que necesita de un gobierno que detenga la migración, que intente detener el tráfico de drogas o aminorarlo, que no se vaya a alinear con China y Rusia. ¿Qué opinas? Bueno, mira, sí, en general la historia de las relaciones de México y Estados Unidos han sido, como tú dices, que prácticamente todo el tiempo un desprecio por parte de la clase política norteamericana, sí lo ha habido, y momentos buenos, sí detecto momentos buenos, tranquilos por lo menos en la historia. Yo mencionaría, por ejemplo, el momento que se firma el Tratado de Libre Comercio en Houston, cuando el presidente Salinas con Bush padre y el primer ministro de Canadá en aquel entonces firman el tratado. Creo que ahí había un buen momento en la relación. Creo que lo hubo en la presidencia de Zedillo con Clinton y en ese momento que nos rescata financieramente Estados Unidos de la crisis del famoso error de diciembre. Y hubo momentos buenos en la época de Kennedy, por ejemplo, en fin. Pero lo general ha sido lo que tú dices, una relación siempre espinosa y con una visión de menosprecio por parte de la mayor parte de la clase política. Pero esto yo creo que se ha ido acentuando a partir de la presidencia de Donald Trump y ahora se mantiene con Obama, perdón, con el presidente Biden, con Obama, y pues también fue una relación más mala que buena, pero creo que también tuvo buenos momentos, algunos buenos momentos positivos, pero bueno, en general te doy la razón, siempre ha sido una mala relación, salvo algunos momentos que yo sí detecto de mejoría sustancial, pero sí es una relación espinosa. Ahora bien, los temas, tienes toda la razón. Lo que le interesa sobre todo es el tema migratorio y más en estos momentos en donde se está presentando una crisis de este género, de este tema. Pero en el tema de las drogas, yo no solo lo veo por el tema del fentanilo y de que está creciendo la exportación de esa droga, yo pienso que sí les está preocupando el hecho de que hay un narcoestado o que se está construyendo una especie de narcoestado en México, de que el Estado mexicano está cediendo sectores importantes en el norte del país, bueno, en el norte, en otras zonas también, de control, ya de pleno control a los cárteles, a los grupos del crimen organizado. El tema, por ejemplo, del hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa, yo sí les preocupó bastante. Y esto creo que también es un factor que en este momento puede estallarle a la relación en las manos. Además del asunto que tú tienes toda la razón de cuidar el tema de los inmigrantes. Ahora, yo no veo una crisis inminente en los asuntos de China y Rusia. Recientemente, ya ves que estalló este tema de que se había confirmado en Rusia un acuerdo para permitir un trabajo satelital de Rusia en nuestro territorio. No creo que haya pasado a mayores, no veo ahí una crisis diplomática seria con Estados Unidos, pero sí veo una crisis potencial por el hecho de que se está perdiendo el control por parte del Estado mexicano de importantes sectores geográficos del país. Y bueno, sí nos han dado permiso muchos gobiernos norteamericanos de confrontarnos en lo retórico a sus gobiernos, Echeverría, tú la citabas, pero de repente también dan manotazos en la mesa. A Echeverría, acuérdate que le hicieron un boicot
la comunidad judía, que si tú te pones a analizar el caso, que fue porque México se abstuvo en una votación en Naciones Unidas para declarar al sionismo como racismo, y México no votó a favor, se abstuvo, y aún así hubo este movimiento de boicot, y muchos lo interpretan como un movimiento de Estados Unidos, como una especie de estate quieto que le puso el gobierno norteamericano de aquel entonces, el de México. Pero bueno, en general, digamos que en algunos momentos sí nos han dado chance a nivel retórico de manifestar cierta rebeldía, que yo también veo en el gobierno de López Obrador, que ya son licencias excesivas, que de repente este nivel de enfrentamiento llega al insulto personal, y no veo pues tampoco que Biden vaya a tolerar o tenga por qué tolerar en un momento dado este nivel de enfrentamiento y de mala relación. Y por último, pues pensemos en Estados Unidos, no solamente al gobierno, a la presidencia, a Biden. Estados Unidos es un país muy complejo, y el tema, por ejemplo, del libre comercio no solamente afecta al asunto energético, afecta a grupos empresariales, a grupos productores de una serie de artículos en los Estados Unidos que se benefician del tratado y que están denunciando malas prácticas o incumplimientos por parte de México, de su contraparte mexicana. Entonces, yo creo que también el tema comercial y de los incumplimientos del TECMEC, que ahora pues estamos con esa disyuntiva de la mesa de negociaciones, y de que se va a someter a un arbitraje internacional estas presuntas violaciones del tratado, pues eso también está afectando la relación bilateral. El asunto comercial yo lo incluiría como uno de los temas, uno de los renglones que pueden perjudicar mucho la relación a los próximos años, al igual que el tema de las drogas, el control de los cárteles de cada vez más espacios de poder en el país, que yo creo que sí les preocupa mucho. Y en fin, por otro lado, pues no creo que el tema China-Rusia haga demasiado ruido. A ver, no sé, a lo mejor yo tengo una visión medio apocalíptica de las cosas, pero yo siento que antes decían los políticos, los analistas, híjole, da igual que ganen los demócratas o los republicanos, porque pues en el fondo los intereses es lo único que pesa, digamos, en la relación México-Estados Unidos. Pero no sé, Pedro, me gustaría mucho conocer tu opinión. Yo siento que las cosas han cambiado y mucho, que Estados Unidos es un país polarizado al máximo, tanto como nosotros o más, en fin, a ese nivel. Creo que el parteaguas de Trump, digamos, vino a dividir a Estados Unidos pues en dos grupos claramente confrontados hasta el full, hasta lo máximo. Entonces yo sí siento que las cosas se podrían poner peor dependiendo de cuál de esos dos Estados Unidos, el de las orillas y el Estados Unidos del centro, pues digamos que tenga una mayor presencia. Me parece que este tipo de gobernadores, tipo el gobernador Abbott de Texas, el gobernador de Florida, la radicalización de muchos grupos, yo creo que sí podría matizar pues la relación con México. ¿Cómo ves esto? Digo, te quiero decir que he comprado y estoy ahí empezando a leer algunos libros de analistas estadounidenses, y tú lo has de saber muy bien, Pedro, que ya están hablando de, híjole, una guerra civil. Yo no creo que se llegue a tanto, ahora sí que la sangre llegue al río, pero sí me preocupa, hay una radicalización muy fuerte. Entonces, ¿cómo ves esto? Sí, efectivamente, hay una enorme polarización en Estados Unidos, y la preocupación de una guerra civil es real, pero no como la guerra civil de Estados Unidos del siglo XIX, quizá, pero sí con mayor enfrentamiento entre grupos y pleitos armados entre pandillas o grupos que estén opuestos unos a los otros. Se puede venir una serie de reclamaciones postelectorales que pueden tener desembocar en violencia y en este tipo de enfrentamientos, pero
Fíjate que a pesar de la enorme polarización que existe en casi todos los temas de la vida pública en Estados Unidos, una excepción parcial, pero excepción, es la política exterior. Mira, en cuanto a Ucrania, republicanos y demócratas están jalando juntos. Es algo muy particularmente interesante. Y en general en la relación con Venezuela y con otros personajes que se han confrontado con Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas siguen la misma línea. Con China siguen la misma línea. Ahora que fue Pelosi, que provocó un escándalo por su visita en Taiwán, los republicanos no le reprocharon absolutamente nada. Quizá los republicanos son más antichinos incluso que los demócratas. Y yo pienso que en la relación con México pasa algo similar. Recuerden ustedes una carta que apareció hace cosa de mes y medio o 2 meses de congresistas republicanos y demócratas que manifestaron su preocupación por la situación que está viviendo México en relación al poder que está adquiriendo el narcotráfico. Y entre otros temas, también tocaba en el asunto del Tratado de Libre Comercio, del TECMEC que se llama ahora. No sé si lo recuerden, pero fue muy sintomático. Republicanos y demócratas. Es decir, en cuanto a las relaciones exteriores, hay algunas excepciones, pero en general siguen la misma línea en el Congreso de los Estados Unidos los dos partidos, cuando efectivamente el país está en una situación muy preocupante de polarización y de posibles enfrentamientos a futuro. Y es una situación que a la que no se le ve es una solución, una salida fácil. Pero en cuanto a lo que toca a política exterior y por lo tanto un poco a México, ahí yo sí veo coincidencias muy grandes entre los dos partidos. Bueno, a ver, yo recuerdo que la crítica a Echeverría fue por no condenar a la OLP, no por, No. o sea, Fue en fin, seguro. a lo mejor me estoy acordando mal, pero había parte de la izquierda en aquella época reivindicaba la OLP y sus métodos, hay que decirlo, y creo que Echeverría se negó a que se condenara a nivel internacional, o sea, no se La sumó. votación yo me acuerdo muy bien. Fue porque en la Asamblea General de Naciones Unidas se votó para declarar al sionismo como una forma de racismo. Esa fue la votación en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y México se abstuvo, ni siquiera votó a favor. Bueno, Y esa abstención le costó el boicot en fin, famoso. yo Tampoco les recuerdo porque gustaba incluso había una oficina de la OLP aquí en no, sí, México. y no les gustaba. Y además No, Echeverría por supuesto, ¿a quién le va a se gustar? entrevistó personalmente con Yasser Arafat, cuando te acuerdas aquel famoso viaje que hizo hasta no sé cuántos países. En uno de esos viajes se entrevistó personalmente con Arafat y eso no le gustó nada ni a la Sí. comunidad judía ni a Estados Unidos. Pero el pretexto, digamos, fue que se votó al sionismo como una forma de racismo. Yo me acuerdo muy bien de él. Y, y Pero la bueno, carta de los congresistas fue fundamentalmente por el poco cuidado con los periodistas también. O sea, hay que acordarse que fue una crítica que López Obrador respondió rápidamente. Pero el bueno, nuevo miren, Parlamento Europeo. lo que estoy diciendo es, no digo que sea una buena relación, pero me parece que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene demasiados problemas internos y externos como para buscarse una confrontación con México, sobre todo porque este es un presidente que no ha apelado al nacionalismo en la relación con Estados Unidos. Y ya vimos que hasta a un presidente como Fox el nacionalismo le funcionó con aquel asunto de Venezuela y Cuba, bueno, sobre todo de Cuba, comes y te vas. Pero les voy a decir una cosa, el presidente López tiene un espacio político muy grande de nacionalismo confrontativo con los Estados Unidos y no ha hecho uso de eso. Yo no creo que el gobierno norteamericano y la mayoría de los congresistas quieran comprarse una bronca en la que México podría radicalizarse y alejarse más de los intereses norteamericanos. No lo veo. Yo lo que creo es que vamos a terminar estos 2 años con una tensión y me parece que tanto republicanos, porque además estas son elecciones de medio término, ¿sí? Y yo creo que tanto demócratas como republicanos, pues van a seguir haciendo críticas a López Obrador y va a seguir habiendo, pues, señalamientos sobre el Tratado de Libre Comercio. Pero si México
se pone la pila, digamos, y sigue con la acción de migración, la tensión va a seguir hasta el final del sexenio, espera, y los norteamericanos presionarán, pero no creo que se declare una crisis abierta en estos 2 años. Yo creo que los norteamericanos esperarán a ver qué pasa con otro gobierno. Yo creo que la tensión va a seguir, pero no veo una situación apocalíptica, veo una situación tensa, pero bueno, ¿tú qué piensas? No, mira, te repito, tienes razón, son muy pragmáticos en la relación, desde luego que si no se van a andar peleando porque le saque la lengua a López Obrador un día y al día siguiente se toque alguna cosa de Chicoche, eso son tonterías. Pero yo repito, el tema que les preocupa es de seguridad nacional. Se alarman cuando hay un asunto de seguridad nacional que amenaza a Estados Unidos. Y ese asunto existe hoy por el tema de grupos del narcotráfico que están adquiriendo demasiado poder. Muchos congresistas incluso ya están hablando de una especie de narcoestado en México. La carta de los congresistas, hubo una sobre periodistas en el Parlamento Europeo, pero congresistas en lo individual, con el caso de Ted Cruz y algún otro. Y el tema de esta carta es también porque hay una preocupación de que el crimen organizado está cobrando demasiado poder y que se puede instaurar en México una especie de narcoestado o semi-narcoestado, como lo quieras tú llamar. Yo creo que ese es el tema que hace la diferencia a final de cuentas. No lo retórico, no lo simbólico, no temas secundarios que no pasan de algún pleitillo de 2, 3 palabras, sino el asunto de que sienten que el narcotráfico está adquiriendo mucho poder en el país y que esa situación puede repercutir en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que ese es el gran tema que marca la diferencia en esta potencial crisis que se puede presentar en el corto plazo con nuestros vecinos del norte. Por el resto, pues tienes toda la razón, pero a mí me encantaría saber hasta qué punto realmente les preocupa en Estados Unidos este tema de que el narcotráfico se está fortaleciendo de manera muy significativa y cómo puede afectar ese fortalecimiento del narco a la seguridad nacional de Estados Unidos, que eso sí les preocupa. A ver, Pedro, bueno, obviamente lo que estamos viviendo en México es una situación en donde el narco, pues cada vez tiene más control, más dominio, más presencia, y dada la militarización y la falta de una estrategia sólida de combate a esto, pues se ve como muy complicada la situación. Pero ahí te va. Claro que no tienen 3.000 kilómetros de frontera como nosotros, pero Venezuela tiene una situación muy parecida. O sea, en Venezuela pues, también son los militares, también es el narcotráfico, también es una tiranía, una dictadura, y yo he visto con horror cómo se ha ido modificando la relación México-Estados Unidos. Ya les mandan, por el petróleo, y les mandan misiones y platican, y no, pues mejor vamos a platicar, hay que fomentar el diálogo, hay que favorecer el entendimiento. En fin, yo siento que todo topa con los intereses. Y quién sabe, ahí sí, pues qué les interese más. Si que México tenga un narcoestado, como estamos ya al borde de vivirlo, que intervenga en las elecciones, en fin, o que México sea su tercer país seguro, su patio trasero o delantero, como dijo Biden, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí están sus babosos que reciben todo, que a ver cómo le hacen, que no les dan nada por eso, sino nada más la tolerancia. Digo, para muestra un botón, a mí me llama muchísimo la atención y aquí en el programa, en el Rapidín, pues ya Jaime nombró a Ken Salazar embajador de López Obrador en Estados Unidos. O sea, porque es realmente increíble la actitud del embajador de Estados Unidos en México ante todo lo que está pasando. ¿Cómo ves? Pero el caso de Venezuela es interesante y bueno, y en buena parte también le da
a Jaime la razón de las cosas que he estado diciendo. Estados Unidos dejó de priorizar a Latinoamérica, es un hecho, desde hace mucho tiempo. Terminó la Guerra Fría y Estados Unidos se desentendió de la mayor parte de América Latina, no de México porque es su frontera. Pero en Venezuela llegó Hugo Chávez, llegó un gobernante populista que se confrontaba a niveles muchísimo más grandes de lo que hemos oído en México contra los pitiyanquis y el imperialismo y toda esa retórica sesentera la recuperó Chávez sin ningún tipo de problemas, y aún así Estados Unidos toleró el gobierno de Chávez, y no solamente lo toleró, sino que por mucho tiempo con Chávez y después con Maduro, Estados Unidos era el principal socio comercial de Venezuela, porque le dejó de preocupar sencillamente, como ya no existe el bloque soviético, pues ya lo que hagan Chávez y lo que haga y diga el de Nicaragua, el de Bolivia, no les preocupaba demasiado. Y creo que el caso de México es lo mismo, pero el caso de México, por ser frontera, ahí sí hay temas de seguridad nacional, que ahí sí coincidimos también. Esos son los que les preocupan. Inmigración es uno, desde luego, pero la droga es el otro. Y yo donde veo la potencial crisis es en el asunto de las drogas. Y no desprezaría del todo el hecho de que el gobierno empezara y el Congreso de Estados Unidos empezaran también a presionar algo más en el tema de la democracia en México y de que la democracia en México está en peligro y de que eso puede crear inestabilidad. Puede ser que primero a nivel retórico eso empiece a cobrar más espacios dentro del Congreso y en las preocupaciones del gobierno, sobre todo si en México seguimos viendo retrocesos. Vamos a ver qué pasa con la reforma en el INE, pero si se llegara a concretar algo así, yo no descarto que empiece a haber repercusiones en el gobierno y en el Congreso de Estados Unidos al respecto. Por supuesto, pueden pasar muchas cosas, pero no lo descartemos. Yo creo que a final de cuentas sí puede ser un tema que les llegue a preocupar, pero bueno, hoy por hoy objetivamente yo el que veo es el asunto del fortalecimiento de los cárteles de la droga como un reto para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el otro, el del comercio, en el que no solamente es el gobierno de Estados Unidos el que está en juego, sino que son todos los empresarios que han sido afectados por incumplimientos de la parte mexicana y que ahora están llevando este panel de resolución, y que también es potencialmente, puede ser el origen de una crisis bilateral. A lo mejor se resuelve bien, no lo sé, pero potencialmente hay que detectarlo, hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo sencillamente. Pero por eso es que pienso que sí estamos viviendo un momento particularmente bajo de una relación que pocas veces ha sido buena, y por eso creo que en los próximos meses, años, puede empeorar todavía más por los elementos del tema del fortalecimiento de los cárteles y por los temas de comercio que tienen también un potencial bastante preocupante. Yo creo que la tensión entre Estados Unidos y México no es solucionable. O sea, no hay solución, o sea, porque los Estados Unidos quieren que nosotros nos portemos como nosotros no queremos portarnos. Y nosotros queremos que Estados Unidos se porte como Estados Unidos nunca se va a portar. Es decir, la frase de vecinos distantes en ese libro tan viejo es cierta. O sea, somos cercanos y somos lejanos. En fin, pero los Estados Unidos han demostrado ser muy capaces cuando viven con el crimen organizado, siempre que el crimen organizado no les afecte. O sea, bueno, el uso de las autoridades norteamericanas del crimen organizado para aplacar a trabajadores, etcétera, es bien conocido, no de un libro, sino de muchas investigaciones. Lo que voy a decir dos cosas. La primera, los Guacamaya Leaks demostraron que el ejército, que inteligencia del ejército sabe dónde están los jefes de los cárteles, saben en dónde viven, saben a quién ven, saben qué están planeando y no hacen nada. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué no hacen nada? Esa es la primera pregunta. Yo creo que se lo están preguntando las autoridades norteamericanas. Seguramente mucha de esa información del ejército proviene de la DEA. Y aquí digo, la DEA tiene su propia agenda política. Muchas veces no es igual la agenda política de la DEA que la del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Eso es importante señalar. Entonces, lo que voy a decir a continuación es un tiro en catedral. Pero sí, yo no estoy negando que el narco está
entremezclado con la política ahora. Pero les voy a decir algo, el narcoestado también puede ser un estado que dé estabilidad. Estoy diciendo algo horrible, no en la democracia, pero sí estabilidad. Yo no sé si a los mexicanos les interesa más la estabilidad que la democracia, me inclino a pensar que sí, sí. Creo que para los Estados Unidos el que se aplaquen las muertes y que los cárteles no se líen con grupos terroristas venidos de otros lados, pues es lo que más les interesaría y que dejen de introducir tanta droga a Estados Unidos. No veo gran preocupación humanitaria por un narcoestado, salvo que ese narcoestado se fue Pedro. Ya se perdió Pedro. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues ahorita volvemos a enlazarnos. Sí. Quizá podríamos editar este pedacito del programa, ¿no? Sí, a ver si No vuelve. dejas de grabar, No dejo de grabar. ¿no? No, mejor lo sigo, porque luego no sé si pongo pausar. O sea, si pongo pausar no pasa nada No, ah, no, entonces le pongo pausar. sí. Bueno, te decía, Pedro, que Sí. sí, el narcoestado ahorita está propiciando mucha violencia, pero si el narcoestado propicia la estabilidad, aunque no la democracia, vimos la intervención de muchos grupos del crimen organizado, pues a favor de candidatos de Morena. O sea, lo vimos en las elecciones de 2021. Eso también está aprobado, no es una especulación ni mía ni tuya. Entonces, pues a lo mejor el Estado, pues como permite cierto grado de violencia, a lo mejor llega a un acuerdo en ese sentido y el narcoestado da estabilidad. Creo que Estados Unidos no le importaría nuestra suerte si le garantizamos dos cosas. Primera, que los grupos narcos no entronicen una relación, no aumente una relación, no tengan una relación con los grupos terroristas, eso primero. Y segundo, que dejen de pasar tal cantidad de droga a Estados Unidos. Si le garantizamos eso a Estados Unidos, no creo que les preocupe mayormente nuestra suerte, o no sé tú cómo lo ves. Bueno, mira, tienes argumentos fuertes. Si se llegase a establecer una especie de Pax Narca en México, ¿no? Pax Narca. Pues Estados Unidos dice que bueno, porque a mí lo que me interesa es que tengan estabilidad y que no generen problemas aquí. El tema es que ahorita no se ve una Pax Narca, ahorita se Así ve es. una cantidad terrible de muertos y de desorden y de violencia por todo el país. Claro. No es previsible de que esta Pax Narca se establezca en el corto plazo, por lo menos en lo que llevamos del gobierno de Andrés Manuel, y no conozco yo las formas, las dinámicas, los intereses, los alcances, los límites de los grupos del narcotráfico, del crimen organizado que viven y que existen y que trabajan en México. A lo mejor son de una complejidad muy grande y que el hecho de ponerlos de acuerdo en un momento dado sea verdaderamente difícil. Y pues, como tú dices, a lo mejor el tema de drogas no les quita demasiado el sueño, pero sí el asunto de empezar a meterles terroristas o empezar de alguna manera a exportar las luchas entre los cárteles a los Estados Unidos, esos temas yo creo que sí le preocupan y pienso que mientras no se establezca una estabilidad, una Pax Narca, pues sí va a ser un tema que va a estar en la agenda bilateral como uno de los asuntos más preocupantes en este ámbito. Entonces, bueno, sí, de acuerdo, si hay estabilidad, no importa, pero no existe esa estabilidad y yo no veo al corto plazo que se pueda establecer, yo creo que al contrario, esto se va a ir agravando con el tiempo. Ahora, tienes razón en ser poco cínico, escéptico en cuanto a los temas de Estados Unidos de preocuparse por la democracia o por los derechos humanos en otros países. Pero la realidad es que sí hay algo de eso. Y muchas veces los Estados Unidos acaban arrepintiendo. Mira, acaba de suceder con Mohammed bin Salman.
el príncipe heredero de Arabia Saudita, al que Biden llamó asesino y responsabilizó por la muerte de este periodista Khashoggi en el Sí. consulado en Estambul, y que lo señaló como violador de derechos humanos y asesino y etcétera. Y ahora que vino la guerra en Ucrania y que vino la crisis energética, pues tuvo que ir a Jeddah, a la Arabia Saudita, a saludarlo y a ver si podía portarse bien y no subir y no provocar un problema para que subiera el precio del petróleo, mismo que ya provocó, porque hace un mes, como ustedes saben, se aprobó un Subió. recorte de la producción petrolera y subiendo el petróleo, y eso amenaza subir la gasolina a unos días de la elección de término medio. Pero sí llega también a hacer peso por lo mismo, porque Estados Unidos, y tú lo acabas de decir con el tema de la idea que tiene su propia agenda, por supuesto que la tiene, como también tienen su propia agenda grupos civiles, grupos políticos, grupos económicos. Dentro del mismo Congreso también hay representantes y grupos que tienen a veces agendas confrontadas. Es una sociedad muy heterogénea la de Estados Unidos. Cuando hablamos de los gringos o de Estados Unidos nos equivocamos porque no es algo monolítico, es mucho más complejo que eso. Entonces, pues simplemente reducir, bueno, es que el gobierno, el que sea el partido, pues no le interesa mayormente si hay o no hay democracia, no le interesa mayormente si se comen los unos a los otros, mientras no nos perjudique aquí. No le pondría matices. Yo en general, bueno, estoy de acuerdo. Países siempre anteponen sus intereses fundamentales, pero yo creo que sí hay un peso en el asunto de la democracia y la vigencia de derechos humanos en ciertos sectores del gobierno y de la sociedad norteamericana que pueden repercutir en la relación bilateral. No los simplemente despreciaría. Sin dejar de darte razón, los temas fundamentales, lo que realmente les preocupa de fondo es que haya estabilidad y que no nos generen problemas en inmigración, ni en droga, ni en nada más. Pero yo haría un matiz en ese sentido, ¿eh? Ahora, Pedro, yo quisiera que vayamos a lo inminente. ¿Cómo ves el proceso del 8 de noviembre? Yo he escuchado que quizá en el Senado pueda tener una mayor presencia los demócratas, pero que en los diputados no. ¿Cómo estás viendo esto? Porque Mira, finalmente sí, espérame, son elecciones intermedias, pero yo creo que sí, la posibilidad de Biden en el estado de salud que se ve de que se reelija, pues también depende mucho de esto, ¿no? Ahora sí, ¿cómo ves? mira, Biden sufrió una crisis muy grande de popularidad desde el año pasado, bajó mucho su nivel de aceptación a niveles del 30 y tantos %, que es bajísimo. Empezó su crisis de popularidad con el ridículo que hizo Estados Unidos en Afganistán, esa retirada tan escandalosa, tan mal armada. Por eso te digo que estos temas también tienen sus pesos, los de derechos humanos y democracia y la posición de Estados Unidos ante el mundo. Aguas. Pero bueno, ahí empezó la debacle de la popularidad, que evidentemente se vio reforzadísima cuando vino la inflación, una inflación récord de Estados Unidos que no se vivía desde los principios de los años 80, que es lo que más les preocupa evidentemente al público norteamericano. Tuvo un verano bueno Biden y aprobó una serie de legislaciones de gran trascendencia, logró ese éxito en el Congreso, eso le hizo recuperar algo de popularidad. También el hecho de que el combustible empezó a bajar de precio en el verano, en los meses de junio, julio, agosto más o menos, y eso lo ayudó a rescatar, llegó hasta un 44% de rescate de popularidad. Ahora bien, los gobiernos en Estados Unidos tradicionalmente pierden las elecciones de término medio, sus primeras elecciones de término medio. Incluso presidentes populares han perdido estas elecciones, como fue el caso de Kennedy, por darte un ejemplo, o como fue el caso bueno, Clinton no era popular en ese momento, pero Reagan, Ronald Reagan, por ejemplo, también perdió y escandalosamente sus primeras elecciones de término medio. El único que tuvo una ganancia en ese sentido fue el George Bush Jr., irónicamente, después de los atentados del 11 de septiembre. Pero bueno, sí se pronostica la derrota del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, y una derrota que puede ser bastante significativa porque el presidente es impopular, porque la inflación sigue muy alta, porque los precios de combustible van a empezar a rebotar,
y por una serie de razones más. La criminalidad en las grandes ciudades en Estados Unidos ha ido en aumento, otro tema que les preocupa muchísimo al electorado norteamericano, y lo que le dio cierta esperanza para el Senado es el hecho de que hayan echado para atrás la legislación que permitía el aborto en los Estados Unidos, en todos los estados de la Unión Americana. Eso habla de una Suprema Corte muy partidizada, una Suprema Corte muy conservadora que está aprobando una serie de decisiones en contra de los derechos de los y las norteamericanas. Y por eso el electorado demócrata se empezó a movilizar, porque en el Senado es donde se ratifican los nombramientos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el tema del aborto, el tema de los derechos gay y esos asuntos que tienen que ver con la libertad individual, otro tema importante en ese sentido es el de las armas, en donde el Congreso también hizo aprobar una decisión muy tolerante con la posesión de armas. Bueno, todos estos temas movilizan al electorado demócrata y por eso tenían la esperanza de por lo menos mantener el status quo que tiene ahorita el Senado norteamericano, 50 senadores demócratas, 50 republicanos y el voto de desempate en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, los últimos días pues se ha visto que están recuperando terreno muchos de los candidatos del Partido Republicano. Otro de los temas interesantes en esta elección es la posición de Trump. La imagen de Trump se ha desgastado en Estados Unidos. Sigue teniendo una base muy fanática que daría la vida por él, pero es también un tipo que genera muchísimo rechazo en millones de electores y todas las últimas situaciones en las que ha sido visto involucrado han desgastado su imagen. Trump apoyó a una serie de candidatos impresentables para ocupar las candidaturas del Partido Republicano en algunos estados. En Georgia, por ejemplo, apoyó a un jugador de fútbol americano que no sabe cuántos dedos tiene en las manos. En Pensilvania apoya a un personaje que es un doctor de estos que aparecen en los medios promoviendo algunas terapias alternativas, en fin, un personaje ahí muy curioso que no daba el ancho en principio para poder ser senador en la Cámara Alta de Estados Unidos. Y así en Nevada, en Arizona, una serie de candidatos de perfil trumpiano que parecía iban a perder porque no tenían el perfil suficientemente grande como para poder ocupar un escaño senatorial. Sin embargo, todos estos candidatos han empezado a recuperar terreno y ya están al nivel de que pueden ganar la elección. Y eso es porque se ha empeorado en las últimas semanas el escenario para los demócratas con el repunte de la inflación, con el repunte de los precios de los combustibles y con el tema de las crisis de seguridad en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y yo empiezo a ver que la posibilidad de que los republicanos se queden con la mayoría en el Senado, desgraciadamente, empieza a ser muy grande. Yo creo que se van a llevar las dos cámaras los republicanos y eso va a condenar a Biden a ser un presidente enormemente limitado. Un lame duck, llaman allá un pato cojo. Aquí tenemos un pato cojo y ciego. Pero no sería la primera vez, déjame decirte que le pasó a Clinton, le pasó a Obama. Clinton y Obama arrasaron con los demócratas en sus primeros términos medios, y perdieron las dos cámaras. Y aún así los dos se reeligieron, tanto Obama como Clinton. Entonces tampoco quiere decir que sea la muerte definitiva de Biden. El problema de Biden es que ni es Clinton ni es Obama. Obama y Clinton eran muy jóvenes en ese momento, tenían toda la energía del mundo, pudieron replantearse, pudieron reinventarse y se reeligieron. Cosa que yo en Biden pues, no veo por ningún lado, eso sí. En fin, pues vamos a ver cómo pesan temas en Estados Unidos como el de la inflación, las ayudas del Estado, que son importantes, y el tema del aborto, porque en efecto la molestia por la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el ofrecimiento de Biden de que entonces ya no va a ser un acuerdo de Suprema Corte, sino una ley federal, puede atraerle, puede sacar a las mujeres a votar y puede atraerle votos. Pero bueno, vemos un país que las costas pues son demócratas y los estados del centro son republicanos.
en fin, es decir, hay excepciones en condados, etcétera, pero en general es así. Vamos a ver cómo pega. ¿Cómo crees que peguen estos temas en el ánimo de salir a votar y votar a favor o en contra de republicanos y demócratas? Mira, pues si lo vemos desde las encuestas que vimos en verano, que se empezaron a recuperar los demócratas, llegó un momento en que todos los estados que te acabo de citar, que tienen algunos candidatos bastante impresentables, el de Georgia, el exjugador de fútbol americano, se negaba a ir a un debate con su adversario demócrata, que porque decía, no, yo no soy tan listo como para ir a un debate. Así dijo, I am not that smart. Y luego es antiaborto radical y ya le sacaron que pagó 2 abortos a 2 novias. Bueno, con todo puede ganar, pero estaba hace 15 días, 3 semanas, estaba 15 puntos atrás de su adversario demócrata. Y lo mismo el doctor Oz, se llama el doctor Oz de Pensilvania. Pusieron a un doctor de esos que aparecen en los canales de televisión, que te hablan de las teorías de terapias alternativas y una serie de cosas así muy, muy chistosas, pero es muy amigo de Trump y Trump lo empujó para que él fuera el candidato y lo impuso, lo ganó Trump. Hace par de semanas estaba también muy atrás, 2 cifras atrás, 10, 12 puntos atrás de su adversario demócrata, el cual tuvo un ataque al corazón. 1. Sí. Y 2, está recuperándose el doctor Oz y ya están en posición casi de empate. Sí. ¿Por qué Fetterman se llama el demócrata? Pues porque le está repercutiendo que la inflación no baja y que el crimen sigue alto y una serie de factores. De repente Fetterman tampoco ha sido un buen candidato. El de Arizona también peligra, el de Nevada también peligra. Entonces, si se caen todos estos escaños que los demócratas ya daban por ganados, pues ahí los republicanos van a tener por lo menos 51. Entonces, con eso ya tienen la mayoría. Bueno. Y en el caso de los representantes sí lo veo muy cuesta arriba, a pesar de que también por ahí de julio empezó a haber encuestas en donde ya estaba mucho más pareja la situación, ya eso se acabó, ya hay una ventaja apreciable por el tema de la inflación, la economía. Ellos votan con la cartera sobre todo, y la economía no, la inflación sigue siendo muy alta, a pesar de que el desempleo ha bajado, pero ya el crecimiento empezó a flaquear, el crecimiento económico, y los aires de recesión pues se sienten muy fríos, muy duros en Estados Unidos y en Europa. Y esos son los temas que van a darle el traste a los demócratas, tristemente. A ver, Pedro, ya por mi parte, para terminar, un comentario y una pregunta breve. El comentario es, pase lo que pase el 8 de noviembre, yo creo que Biden va a escoger pegarlos por lo del TEMEC cuando más nos duela y en el peor momento. O sea, digo, creo que ahí vendrá la venganza. Me gustaría tu comentario. Y por último, no se entiende cómo en Estados Unidos puede haber ministros o no sé cómo no recuerdo cómo se les llama ya exactamente, vitalicios. En fin, creo que esto sí ameritaría, yo sé que es muy complicado hacerlo, pero creo que eso sí ameritaría pues un cambio muy importante, porque claro, pues son unos viejitos, como es vitalicio, tienen 80 años. El otro día estaba viendo a uno, un hombre afrodescendiente de más de 80 años. El más conservador. Sí, el más conservador. Y bueno, pues la vida cambia y estos señores siguen y siguen y siguen y siguen hasta que se mueren. Entonces yo creo que eso también pues es un déficit maligno que tiene el sistema estadounidense. En fin. Hay muchos. Y fíjate que cuando estuve oyendo y leyendo esto, dije, híjole, a ver si no se les ocurre aquí, pues que sean vitalicios, ¿verdad? Porque digo, ya sería el colmo. Hay muchas voces en Estados Unidos que proponen precisamente los 15 años que tenemos en México
aplicar a los Estados Unidos porque efectivamente ya es algo obsoleto y hay muchas obsolescencias en el sistema político norteamericano. El colegio electoral, por ejemplo, para elegir al presidente es algo que ya debería desaparecer, pero no va a desaparecer porque no le conviene a los republicanos. Otro tema, justamente ahora que estamos en elecciones de término medio, es el hecho de que los representantes duran 2 años nada más en el puesto. O sea, están en campaña permanente los miembros de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, como herencia de los padres fundadores y del origen de la Constitución. Y también ha habido ya desde hace tiempo constitucionalistas que proponen ampliar a 4 años el mandato de los representantes, porque esa situación de campaña permanente juega en contra de la gobernabilidad del país en muchos sentidos. Y bueno, podría yo citar una serie de ejemplos de instituciones políticas norteamericanas que ya son obsoletas y que muchos han hablado de cambiarlas, de modernizarlas de alguna forma. La Suprema Corte también, muchos hablan de 15 años máximo, o bueno, más un mandato de 15 años y el retiro, porque pues hay jueces que eternizan en esta posición. Y otro es el de poner term limits, límites a la posibilidad de reelegirse de los senadores y de los representantes. Es otra idea que va y viene en la opinión pública, pero que sí está presente como una de las posibilidades de reforma. Y lo otro que me preguntabas, mi querida Tere, ya se me olvidó. Te decía yo que va a pegar en el peor momento y de la manera... no, yo estoy de acuerdo. Yo coincido y entiendo muy bien a Jaime cuando nos dice, no, a veces son detalles y son temas que en realidad no llegan al fondo de la relación y lo que importa pues es lo de fondo, lo de la sustancia, y lo que preocupa a ellos es más bien los temas de seguridad nacional de ellos y que comemos unos a los otros en México, no importa. Pero yo no creo que sea tan así, dándote la razón, Jaime, en general, de que, bueno, en principio tienes de razón, pero yo haría matices. Y yo estoy de acuerdo con Tere que va a haber un ajuste de cuentas después de las elecciones del 8 de noviembre. Yo creo que el asunto del TECMEC va a dar mucho de qué hablar, así como el asunto de las drogas, y quizá, dependiendo de cómo evolucione la propuesta de López Obrador de acabar con el INE, quizá también ese sea un tema en la relación bilateral. Pero bueno, muy bien. No soy brujo. Y es especulación, sin dejarte de dar la razón, Jaime, de que, bueno, van por lo que van y sus intereses. Pero entre que eso es cierto y entre que muchos de esos intereses están también ahorita en juego, y entre que hay que dar algunos matices en otros temas, en otros renglones, pues yo creo que va a empeorar y sí veo un ajuste de cuentas. Estoy de acuerdo con Ted en ese sentido. Muy bien, pues agradecerte, Pedro, decir que ojalá que la boca de los dos se haga chicharrón, porque los deseos son terribles. No, mira, sobre todo lo que yo pretendo es decir que a veces cuando oigo a los analistas decir que nos va a ajustar las cuentas, me parece que es un wishful thinking, o sea, que es más bien un deseo que con base en el análisis, porque pues me acuerdo, por ejemplo, que decían, no, es que ahora los norteamericanos sí nos van a pegar. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, no pasó nada. Luego otra vez, no, ahora sí, que, en fin, no sabemos lo que va a pasar, pero por lo pronto, pues a ver, ojalá que no tengan razón y que no haya un ajuste de cuentas, porque en efecto, pues pagaremos el pato por López Obrador y su provocación, pero el problema es que lo pagamos todos. Entonces, agradecerte, Pedro, pues tu análisis, tu presencia, como siempre, solidaria, y bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Gracias, Oye, Pedro. Y gracias también a tu perrito. Es perrito, sí, ¿verdad? Es un perrito latoso que está ladra y ladra. Ahorita fue a ver si se está tocando, pero no sé a qué le está ladrando este canijo. ¿Y cómo se llama? Se llama Fritz, es un perro pomerania. Está increíble. Está precioso, pero ahorita está muy ladrador. Eso es lo mejor de la vida. Sí. Pero no se llama López Ladrador, ¿verdad? No, se llama Fritz. Fritz, muy bien. Gracias a los dos. Pedro Aguirre, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos? Háblanos un minuto de tu nuevo libro. Es una novela histórica que se llama Protocolo Malatesta, con el tema del anarquismo de fines del siglo XIX en Estados Unidos y en Europa.
conspiraciones, fake news, nacionalismo exacerbado, todos esos temas que son tan actuales están presentes en este libro. Muy interesante. ¿Dónde lo puedo comprar? En las librerías de prestigio, como dicen los cursis, menos Gandhi. Lo puedes comprar en el Fondo de Cultura Económica, en el Péndulo, en las librerías estas de Educal. Oye, y lo puedo comprar en Amazon también. En Amazon está, por supuesto, la versión electrónica y la impresa, las dos. Muy bien. Pedro, felicidades y muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Quiénes Somos la Oposición. Adiós, Fritz. Besos. Adiós, Fritz. Ay, tan guapo él. Bueno, vaya, adiós, Jaime. Adiós, gracias. Bye.